Las fuertes críticas lanzadas recientemente por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra Guatemala por sus acciones en el tema migratorio, el presidente del CACIF se pronunció al respecto. Cualquier imposición de arancel o impuesto a la remesa de Estados Unidos sería muy dañino para el país. Guatemala exporta más de 4.000 millones de dólares a Estados Unidos y más de 1 millón de personas depende de esto. Se puede poner en riesgo a estas personas, el empleo de estas personas. En estos momentos cualquier cosa que se negocie tiene que tener en cuenta que no pueden haber sanciones comerciales como el presidente Trump lo anunció el día de hoy en su tweet. Nosotros vemos que el tema migratorio pasa por más creación de empleo, por más inversión, etcétera. Parte de este fallo se debió a una mala sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la cual le amarra las manos al gobierno, donde se mete la Corte interfiere, mejor dicho, en manejo de política exterior, lo cual no es correcto. Aquí estamos hablando de un problema real, no es un problema ideológico, no tiene que tratarse de un problema ideológico, político partidista. Esto es un tema que afecta a más de 1 millón de guatemaltecos y es un problema de nación. No podemos tener nosotros que este tipo de situaciones sean tratados con ideología, sino con seriedad, ya que es un problema de todos. Hemos visto que el presidente Trump cumple con sus amenazas, lo cual nos preocupa aún más. El gobierno de Guatemala tiene que hacer todo lo posible para evitar estas sanciones comerciales y igualmente hacemos un llamado a la Corte de Constitucionalidad que actúe con responsabilidad y a la sociedad que entiendan, esto no es un problema de los empresarios, no es un problema del gobierno, es un problema de todo el país. Más de 1 millón de personas dependen de las exportaciones de Estados Unidos y más de 3 millones de personas dependen de las remesas familiares. No podemos darnos el lujo como país caer en una situación donde haya sanciones comerciales o sanciones a las remesas o transferencias que vengan de Estados Unidos. En las cámaras del sector privado, en esto tenemos bastante consenso entre todo el sector privado. Más bien creo que hay que hablar con nuestras contrapartes en Estados Unidos para ver el impacto que en verdad esto tiene. Igualmente hacerle llegar del impacto a la administración del señor Trump, del presidente Trump, donde unas sanciones comerciales lo único que llevaría es a mayor migración. Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que cualquier sanción comercial sería nefasta para el país, terrible para el país y de nuevo hacemos un llamado al gobierno que tenga que hacer lo necesario para que se firme o para que se quiten estas sanciones comerciales y a la Corte de Constitucionalidad que se dé cuenta de las consecuencias reales que tiene para más de 1 millón de personas su fallo ideológico que hizo la semana pasada. Lo que hay que buscar son salidas al tema. Vemos con buenos ojos y muy positivo el comunicado del día de ayer en conjunto del gobierno de Guatemala con el gobierno americano, donde se ven avances reales. Lo que hay que ir es sentarse a seguir discutiendo si no es un tercer país seguro, porque la Corte en su fallo muy mal hecho le ata las manos al gobierno, sentarse a negociar, buscar qué otras salidas pueden haber. Pero de nuevo, la Corte de Constitucionalidad con otro fallo pone en riesgo al sistema económico del país y a la vida de millones de personas. Lo que generaría es que al haber un impuesto a las remesas, y es muy difícil diferenciar qué es remesa y qué es transferencia, inclusive de proveedores de Estados Unidos para Guatemala en el sistema bancario, es doblemente el problema. Remesas, según los datos oficiales, se pronostican llegar a más de 9.000 millones de dólares al año, lo cual con un impuesto a la remesa, sea cual sea, se ve afectada a la población más vulnerable del país. Hay que entender de nuevo que esto no es un tema ideológico, no es un tema político partidista, es un tema de personas reales que sufren todos los días y que van a sufrir si hay imposiciones o si hay impuestos a las remesas o hay aranceles a nuestros productos que van a Estados Unidos.